Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta y última sesión de los lunes de otoño. Un ciclo que, como bien saben, organiza la Fundación Caja Rural de Aragón, en especial y sobre todo gracias al trabajo que desarrolla su director, José Antonio Artigas. Nos acompaña la Librería Central, un día más, a quien damos las gracias por acompañarnos, y, por supuesto, a ustedes, que vienen a compartir un ratito con Manuel Vilas. Antes de presentar a Manuel, voy a contarles una cosa. Cuando yo era adolescente, intenté leer 100 años de soledad. Abandoné la lectura a las 30 páginas y pensé, bueno, esto no me gusta nada, tiro el libro por la ventana y a otra cosa. Esta primavera le he dado otra oportunidad y en lo que va de año lo he leído ya 2 veces más. Me di cuenta que a los 14 años García Márquez aún no había escrito para mí. Seguro que a ustedes también les ha pasado con alguna lectura, tienen un libro favorito que han leído varias veces. Un libro. Con los libros de Manuel me ha pasado 2 veces. No, perdón, me ha pasado con 2 libros de ellos. Con 2, no con 1. Que al terminarlos, enseguida los he vuelto a releer. Manuel Vilas, buenas tardes y bienvenido a los lunes de otoño. Muy buenas tardes, Alejandro. Pues estoy encantado de estar aquí contigo y con tu padre, a quien conozco de hace... Bueno, no vamos a dejarlo, porque si no van a darse cuenta de la edad que tenemos. Y muy contento de estar invitado por la Caja Rural y en este ciclo estupendo y en este salón que es auténticamente una maravilla. Y que aquí creo recordar que hice yo el paso de Ecuador. El paso de Ecuador aquí con mis compañeros de carrera. O sea que yo creo que esto le ha pasado, por lo que me han dicho, aquí se hizo muchos pasos de Ecuador. Y con todos vosotros y vosotras, encantado de venir aquí a charlar de literatura, de la vida, del mundo, del tiempo, de la felicidad, de la plenitud y de todo aquello que como seres humanos pues nos compete. Bueno, buenas tardes. También me uno al agradecimiento a la Fundación Caja Rural de Aragón, a su director, a José Antonio Artigas, y evidentemente a todos ustedes, y por supuesto a Manuel Vilas por acompañarnos esta tarde de lunes, en los lunes de otoño, última sesión, como decía Alejandro, de las 4 que organizamos todos los años en Zaragoza. Bueno, Manolo Vilas es uno de los nuestros. Sí, es verdad. En todos los sentidos. Él, aunque es ya un hombre de proyección universal, que diría aquella chica, es un hombre que está muy enraizado y que bebe, evidentemente, su literatura, su forma de ser, su carácter, esa palabra que no me gusta nada, pero que dicen algunos, idiosincrasia de nuestra tierra. Por tanto, es uno de los nuestros, que parece una película, ¿verdad? Uno de los nuestros. Bueno, Manolo Vilas, yo lo conozco desde hace ya bastantes años. Tuvimos la mala idea de organizar un congreso, en Daroca, y fundamos allí la Asociación Aragonesa de Escritores, de la cual Manolo Vilas fue uno de los primeros impulsores, incluso formó parte de una junta directiva, ¿te acuerdas? Sí, esto fue hace 20 años. Hace unos 20 años, una junta directiva, él era miembro, yo también, de esa junta directiva, y desde entonces pues somos amigos y participamos de muchas cosas. Obviamente, como a todo el mundo, estos últimos 2, 3 años ya casi de pandemia nos ha mantenido separados, no hemos podido coincidir en ningún acto, ahora ya parece que las cosas se están normalizando, pero yo sigo siendo lector de Manolo para los amigos. Él tiene ya una trayectoria literaria extraordinaria, es uno de los grandes, es una de las figuras más relevantes del panorama literario español. Él ha sido profesor de literatura en varios institutos, ha dado clases en Estados Unidos, en Iowa, también de literatura, y ahora ya se dedica a la literatura y también a escribir artículos, a participar en medios de comunicación, porque es muy activo. Ustedes podrán ver artículos suyos en diversos medios de una forma casi permanente. Tiene varios premios. A mí el que más me gusta destacar, porque es uno de los nuestros, es el Premio de las Letras Aragonesas del año 2016, si no recuerdo mal. Es finalista, ha sido finalista, como saben ustedes muy bien, del Premio Planeta y, por tanto, una figura literaria muy reconocida. Él tiene una doble faceta como escritor. Por un lado, escribe poesía, de hecho empezaste
escribiendo fundamentalmente Así poesía, que era tu gran pasión, una de tus grandes pasiones literarias, una poesía que yo lo recomiendo muy vivamente porque es una poesía, no sé no soy crítico literario, ni se me ocurrirá, pero una poesía de lo cotidiano. Manolo es capaz de hacer poemas desde el interruptor de su casa, cuando entra y la enciende, hasta un retrato que hay encima de una mesilla, pasando por un supermercado o por una hamburguesería. Realmente lo cotidiano, lo habitual, lo que no parece lírico, poético, él lo convierte en lírica y en poesía. Tiene varios libros publicados, varios poemas. Acaba de llegar, me parece hace muy poquito, la última antología poética, todavía no la he leído, pero no sé, ha salido esta semana, ¿no? La semana pasada. Hace un par de semanas. Hace un par de semanas, Sí. y la tienen ustedes allí, el último libro, la última antología poética de Manolo. Y también ha manejado, él es profesor de literatura, es por tanto un académico, ha manejado el registro del ensayo, tiene varios ensayos publicados al respecto y sobre todo lo que a mí más me interesa como lector, sus novelas. Yo leo mucha poesía, pero no la entiendo. La verdad es que no sé si la poesía es buena o mala. Me lo tiene que decir Manolo, me lo tiene que decir Forega, Rosendo Tello. Este chico, este Vilas es bueno, porque la verdad es que yo soy muy poco sensiblero, no soy muy sentimental, soy bastante duro, soy de Daroga, ¿qué le vamos a hacer? Y la poesía hay que tener, creo, una sensibilidad muy especial para escribirla, también para leerla y sobre todo para entenderla. Bueno, sus novelas han tenido un gran éxito, ya era un gran escritor con algunos títulos, pero sobre todo yo creo que fue Manolo Ordesa, sí, la novela que te lanzó realmente a decenas, cientos ya de miles de ejemplares, traducida a varias lenguas, un impacto realmente tremendo que lo consagraron como el gran narrador que es. Luego vino el Premio Planeta, el finalista del Premio Planeta con Alegría, y ya recientemente, el año pasado, que acaba de salir en bolsillo, justo un año después, sí, Los Besos, que esto de las editoriales es tremendo. Un año después, apenas 12 meses después de publicar en tapa dura, ya sacan la tapa blanda. En fin, es un poco... Los libros se enfadan mucho por muchas razones, ¿no? Pero realmente, bueno, el mercado editorial es tan volátil y a la vez con tanta vorágine de títulos, que unos títulos empujan a los otros, unos autores empujan a los otros, y esto es realmente tremendo. Me decía la semana pasada un librero de Zaragoza, era martes, fui por la librería, me decía, hemos recibido 421 novedades de narrativa esa semana, 421. No hay tanto escaparate para tantos de narrativa, solo de narrativa, imagínense. Bueno, uno de los grandes autores españoles, ya muy reconocido, muy consagrado, y por tanto yo, Manolo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros en esta sesión de los lunes de otoño. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, José Luis, gracias a ti. Bueno, verás, Manuel, que planteamos este encuentro a modo de conversación. José Luis y yo te vamos formulando preguntas y tú respondes. Me hace mucha ilusión que seáis padre e hijo, es que es una cosa, porque eso es muy bonito. O sea, a mí mis hijos no me han salido escritores, pero es muy bonito eso. O sea, Suerte que tienes. ¿El qué? Suerte que tienes, porque te darían la paliza permanentemente. No, pero yo cuando conocí al hijo de José Luis hace un año o algo así, un año y pico. El año pasado, sí. Y me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque claro, es decir, ha pasado el tiempo y ha pasado para bien, ¿no? Y además hay muchas cosas de tu padre que veo en ti, ¿no? Y entonces, bueno, yo cada vez soy más sentimental y no me parece mal decirlo, ¿no? Soy muy sentimental y entonces eso me conmueve especialmente, ¿no? Que sean padre e hijo, ¿no? Me parece una cosa muy bonita, ¿no? Muy hermosa, ¿no? Me parece un gran homenaje a la vida y también a la literatura, que un padre y un hijo compartan esa vocación, ¿no? Y además es que yo pienso en tu padre con envidia, porque al ser tu escritor, él te tiene más rato para él. O sea, tú de alguna manera va a disfrutar de ti más tiempo, ¿no? Porque tu trabajo es el mismo que el de él y eso os obliga a compartir. Y eso a ti a lo mejor no te... Pero a él que yo pienso en él,
a él le tiene que entusiasmar porque va a estar mucho tiempo contigo, ¿no? Y esa es la parte egoísta de un padre, de manera interesada, pues claro, pues si le sale un hijo del mismo oficio, sabe que lo va a tener, va a estar más y en el fondo somos tiempo, ¿no? Sí. Somos tiempo. Es cierto, sí. Esta es la cuarta edición que hacemos ya José Luis y yo, y es cierto que cuando terminamos las sesiones se acerca gente y me dice, no sé si a José Luis también, oye, qué entrañable esto de que padre e hijo tengáis una conversación. ¿Cómo nos gusta cuando te metes con él y le haces alguna broma? Hace unos años me independicé ya de casa y dije, bueno, por fin me puedo quitar a mi padre de encima. Y él a mí. Entonces empecé a escribir y desde entonces lo veo cada vez más. O sea que hay dos versiones de las cosas. Bueno, te plantearemos ciertas cuestiones. Ha hecho José Luis un recorrido por tu obra, pero hay una obra que es bastante desconocida en el currículum de Manuel, y es que participó en la composición del himno de Aragón. Sí, señor. Hace ya... En el año 88, en la Semana Santa del año 88, en Daroca, precisamente, en donde Ildefonso Manuel Gil tenía su refugio, porque él era de Paniza, pero se sentía darocense. Y tenía casa en Daroca, iba todos los... ¿Eh? Tenía casa en Daroca, iba todos los veranos cuando Sí, venía a Estados sí, Unidos. iba además, tenía ahí en Daroca un sitio que era, ¿cómo se llamaba ese bar? El Peque. ¿O El Capi. El Capi, el Capi. Allí nos presentó. El Capi. En la puerta del Capi nos presentó. En el Capi, que era su lugar. Yo recuerdo que era el sitio donde él iba a tomar café, un bar pequeño, donde se sentía como en su casa, ¿no? Y allí fuimos Ildefonso Manuel Gil, Rosendo Tello, Ángel Guinda y Antón García Abril a componer el himno de Aragón por encargo de las Cortes de Aragón, ¿no? Y ahí pasamos un fin de semana extraordinario, muy divertido, porque yo era muy joven entonces, yo tenía 25 años, no sabía nada de nada. Entonces ver a estos mayores escritores y poetas, que además eran divertidísimos, claro, pues yo tenía además, con 25 años, tenía una idea de la poesía y de la literatura muy, muy grave, muy... Entonces ver que estaban todo el día contando chistes, Rosendo Tello, Ángel Guinda, Ildefonso, todo el día riéndose y tal, y aquello me pareció una revelación, me lo pasé francamente estupendo, me reí muchísimo, ¿no? Y ahora que ha pasado el tiempo, fíjate, quedamos Rosendo y yo, ¿no? Vivos. Se ha muerto Antón García Abril. No, el primero que murió fue Ildefonso Manuel Gil, que murió en el 3. Yo estuve en el entierro. Y luego murió Antón García Abril y hace poco ha muerto Ángel Guinda y quedamos Rosendo y yo, claro. ¿Y entonces, cómo es componer un himno? Bueno, tenía sus rigores técnicos porque había que componerlo en función de una música que ya estaba compuesta, que ya Antón García Abril ya había compuesto, entonces tenía un esquema métrico bastante ajustado y bastante exigente, y sobre ese esquema métrico pues fuimos proponiendo distintos versos entre los tres, entre Ildefonso, Rosendo, entre los cuatro, perdón, Ángel y yo. Y bueno, íbamos pactando lo que cada uno decía y en general nos pusimos de acuerdo enseguida, ¿no? Y uno, si se fija mucho en el himno, puede deducir, si ha leído a los poetas, puede deducir qué verso pertenece a cada uno, ¿no? O sea, si uno ha leído, por ejemplo, con detenimiento, pues yo que sé, Ángel Guinda, seguro hay un par de cosas ahí que son claras que son de él, ¿no? Y otras cosas de otros, ¿no? Luego el himno fue muy protestado, bueno, aquello fue tremendo. Que era todo era una época, todas épocas pueden ser, ahora también vivimos una época muy tensionada, ¿no? Yo me acuerdo que aquello tensionó muchísimo lo del himno de Aragón, porque había detractores, bueno, pues, en fin, todo. Pero el tiempo todo lo amaina, ¿no? Y al final pues solo queda la memoria, que esa también es una enseñanza de la literatura, ¿no? La memoria. Bueno, es que ya sabes que este mundillo de la literatura, de los artistas, de los músicos, hay mucha envidieta, ¿eh? Y entonces que un joven Vilas de 25 años claro, estuviera con grandes popes de la literatura como Guinda, que ya lo era, no tanto como sea después, pero ya lo era, Ildefonso evidentemente, y el propio
Rosendo Tello, además con música de Antón García Abril, que es uno de los grandes compositores, sobre todo de música del cine, todos hemos escuchado. Todo sirvió para que Ángel Guinda te llamara hermaño ímnico. Conceptismo, hermaño, en vez de hermano, hermaño por maño, hermaño ímnico. Ímnico. Cuando nos veía a Rosendo o a Ildefonso a mí, dice, ¿qué hay, hermaño ímnico? Bueno, era un genio Ángel Guinda. Era un genio del humor y del conceptismo humorístico, ¿no? El sentido del humor absolutamente muy aragonés. Sí. Que has dicho antes, Aragón, has nombrado Aragón desde el punto de vista de la literatura. Hay una cosa muy aragonesa que es el humor, ¿no? Y a veces el humor comprimido, ¿no? Un humor a veces casi conceptista, ¿no? Bueno, tu primer libro que tiene esa trascendencia de grandes ventas, de superventas, que aparece por todas partes, que todo el mundo lo reconoce, que algunos periódicos declaran que es la novela del año, es Ordesa. Ordesa es un libro que tiene esa gran proyección, ese gran éxito, pero es un libro muy intimista, donde tú cuentas experiencias tuyas propias. Tu literatura, lo que yo escribo es novela histórica, por tanto mi personalidad puede estar en algún personaje, pero bueno, cuento lo que ocurrió y lo novelo, ¿no? Pero tú cuentas lo que te ocurre y te desnudas, ¿no? Con tu familia, con tus hijos, con tus padres. ¿Qué supone Ordesa, el impacto que provocó en la literatura española? ¿Qué supone para ti? ¿Y qué te trajo, desde el punto de vista personal, ese éxito que tú además habías construido a partir de tus propios sentimientos, de tu propia sensibilidad personal? ¿Qué supone ese impacto? Es un libro que me persigue. O sea, es un libro del cual uno no puede quitarse, no puede renunciar a su sombra, que lo persigue allí donde va, ¿no? Está traducido a un montón de lenguas y yo no lo he vuelto a leer desde que se publicó. Yo cerré ese libro en noviembre del 17, no, principio de diciembre del 17 lo cerré y se publicó en enero del 18 y yo no lo he vuelto a leer jamás, ¿no? Pero ya sabes, nadie lees tus libros. Yo no soy capaz de leer mis libros, ¿no? Yo empecé a escribir el libro cuando murió mi madre, que murió en mayo del 14, y entonces yo cuando muere mi madre fue aquello un vendaval de emociones terribles y tremendas. Yo aparte estaba pasando una mala temporada. La muerte de mi madre me hizo una serie de revelaciones, ¿no? Me trajo un montón de revelaciones. La memoria es como si mi memoria se expandiera, creciera dentro de mí. Y vi claro quién había sido mi padre y mi madre, ¿no? Tuve como una especie de iluminación laica, una especie de milagro laico, ¿no? Y me di cuenta de que tenía que escribir sobre la familia en la que yo había sido hijo, porque si no escribía sobre esa familia, eso iba directo al olvido, ¿no? Y como lo que a mí me movía para escribir sobre mi padre y mi madre era un amor profundo que yo les tuve, pues esto me daba legitimidad para emprender una empresa de carácter emocional y de carácter íntimo y personal, ¿no? Quiero decir que si el sentido de la novela hubiera sido un ajuste de cuentas, como a veces ocurre con este tipo de literatura, cuando hay una incomodidad de carácter vital o un rencor o sentimientos de índole negativa, esto sí que puede ser, desde un punto de vista moral, cuestionable, ¿no? Que un escritor trate de esos temas. Aún así lo hacen. Mi punto de vista era el de una carta de amor, ¿no? Enviada tarde y con una maldición de por medio, que es una maldición que he visto luego que se repite constantemente en los seres humanos, que es el de no saber decir a tiempo el amor que tú has tenido a tu padre y a tu madre. Esto es una maldición terrible que la gente que lee Ordesa y les viven los padres, de alguna manera, tiene este mensaje terapéutico y corrector
Mucha gente me lo dice. Dice, no, yo he leído Ordesa, pero mis padres aún viven y he podido darme cuenta de eso. Pero claro, aquellos que no les viven los padres y leen Ordesa, pues entran en ese laberinto de no haber dicho antes el amor que tú tenías a tu padre y a tu madre. Y ese es un poco el eje más trascendental de la novela, ¿no? Es decir, no haber sabido decir este amor, ¿no? Pero entonces es como una especie de acto de justificación por no haberlo hecho antes, porque te quedaba ese resabio de decir, bueno, no lo hice y lo quiero hacer ahora, ¿no? Y me quiero... Es una revelación, claro. O sea, pasaron muchas cosas entonces. Yo, por ejemplo, hice una operación psicológica muy compleja. Yo cuando murió mi padre, yo me di cuenta de que cuando murió mi padre, yo hice un traslado. Mi padre murió en el 2005. Yo trasladé la personalidad de mi padre a mi madre, que muere en el 14. Cuando muere mi madre en el 14, descubro que en realidad se me han muerto dos, porque mi padre yo lo había albergado, el espíritu de mi padre yo lo había metido en el de mi madre. Y cuando muere mi madre, en realidad se presenta otra vez la muerte de mi padre, que yo creía cicatrizada y no estaba cicatrizada porque se lo había pasado, o sea, en tanto en cuanto vivía mi madre, mi familia sobrevivía. Con tal de que te viva uno, sobrevive la memoria. Si sobrevive la memoria, ya sobrevive el que se ha muerto también. Pero cuando muere el último testigo de la memoria, claro, yo entonces me di cuenta de que yo ya había un montón de episodios de mi familia que yo ya no los podía decir, que ya no estaban, desaparecían con la muerte de mi madre. Entonces, toda la novela surge del deseo de recordar pues, toda la España de los años 60 y 70 en la que yo fui crío, pues desde los coches, desde los electrodomésticos, los programas de televisión, toda aquella España, ¿no? Eso te decía, que a lo mejor mucha gente que ha leído Ordesa se han visto, ellos quizás no lo han podido expresar con tu fuerza literaria, pero se han visto reflejados de alguna forma en un tiempo, en unos personajes, a través de tu propia escritura. Has hecho como de portavoz de toda una generación que a lo mejor no tuvimos una relación tan próxima con nuestros padres como podemos tener ahora con nuestros hijos, ¿no? Claro. Quizá fue algo generacional. Yo también, cuando empecé a escribir la novela, también con unas obsesiones que me parecía que tenía que escribir porque yo estaba convencido de que eran episodios de una disfuncionalidad total, ¿no? Lo que fue increíble fue que luego esa disfuncionalidad coincidiera con un montón de familias españolas, ¿no? Por ejemplo, mi padre estaba obsesionado con su automóvil, hasta tal punto que en mi casa, bueno, mi padre era viajante de comercio, entonces para él el automóvil era su herramienta de trabajo. Entonces yo viví una infancia presidida por una máquina que formaba parte de nuestra familia. Éramos mi padre, mi madre, mi hermano, el coche y yo. O sea, el coche formaba parte de nuestra familia. Esto, claro, esto dicho así parece... Pero es que yo lo viví así. O sea, el automóvil yo lo integré, el coche de mi padre, yo lo integré en la vida familiar, porque era un crío y veía que el coche era importantísimo en mi familia porque era lo que nos daba de comer. Mi madre lo personificaba y si se lo hubiera podido subir al piso donde vivíamos, se lo hubiera subido y le hubiera puesto cama y plato, ¿no? Y mi padre... yo vi domingos en donde mi madre le decía a mi padre, vamos a tal sitio, y mi padre decía, no, que allí no hay sombra para el coche, y no íbamos. O sea, yo esto lo viví. Y íbamos, cuando mi padre le fue bien, hasta el año 75, luego cogió la crisis del petróleo y ya le empezó a ir mal, pero mientras le iba bien, nos llevaba 2 semanas a la playa, a Cambrils. Y yo recuerdo que encontró un hostal que estaba a 10 minutos de la playa, no estaba en primera línea de playa, y mi madre, íbamos a una playa donde había cuatro sauces frondosos que daban origen a 8 sombras. Entonces mi madre, cuando estábamos de vacaciones, me despertaba a las 7 de la mañana y era todavía de noche. Y yo, que no era tonto del todo, tendría 9 o 10 años, le decía a mi madre, pero vamos a ver, si estamos de vacaciones, ¿por qué si cuando voy al colegio me despiertas a las 8 para entrar a las 9, estando de vacaciones, qué sentido tiene levantarse a las 7 de la mañana si eres de noche aún? Y mi madre me decía, es que tu padre tiene que dejar el coche en la sombra. ¿Y qué pasaba? Que
que en la playa en la que íbamos había 4 eucaliptos y había 8 sombras, y esas sombras eran ocupadas por la gente, por las personas que tenían ahí sus negocios. Había un banco, había una tienda de productos de playa, de la típico chiringuito de playa, y 2 o 3 negocios más, y claro, esa gente madrugaba y dejaba los coches en la sombra. Entonces mi padre tenía que llegar antes que ellos para ocupar esos puestos. Y yo viví, y claro, entonces llegábamos a las 8:30 de la mañana, estábamos ya en la playa, ¿no? Y no había nadie. Entonces yo me quedaba contemplando a mi padre y decía, bueno, ¿y por qué nosotros, si no hay nadie en la playa? Y luego venían familias a las 10, y yo tenía una gran envidia de las familias que llegaban a las 10 o las 10:30, porque me parecían absolutamente normales, ¿no? Que era la hora que a mí me parecía normal de ir a la playa, no a las 8:30, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, estos recuerdos sentimentales de una gran intensidad que habían presidido mi infancia y que eran hijos de la originalidad con que mi padre vivió, pues yo creí que debía contarlos, ¿no? Porque eran muy originales. Claro, luego lo conté en una novela pensando que esto, en Ordesa, pensando que esto era una disfuncionalidad de mi padre, y entonces a la semana de publicarlo muchos amigos me escribían y me decían, es que mi padre era como el tuyo. Si no dejaba, y luego me he ido encontrando por ahí miles y miles de personas de la edad de mi padre, y sus hijos me lo cuentan, que si no dejaban el coche en la sombra sufrían, ¿no? Me han contado historias sobre el automóvil infinita, ¿no? Entonces, en un momento dije, bueno, pues España en los años 70, a principios de los 70, eran 30 millones de españoles dando vueltas por la península ibérica buscando una sombra para el automóvil, ¿no? Y había dado con una tecla, claro, yo sin saberlo había dado con una tecla que era las primeras cosas que la clase media española que se formó en los años 60 pues podían comprar, ¿no? Y no habían tenido nunca nada. Entonces, la gente que no había tenido nunca nada, cuando empezaban a comprarse pues una lavadora, un coche, pues lo cuidaban muchísimo. Y entonces, pues mi padre siempre tenía... Yo supe que mi padre se moría. Mi padre me dijo que se moría a través del coche. Yo un día fui al garaje y vi que el coche de mi padre estaba lleno de polvo. Y esto a mí me pareció un escándalo, claro. Y lo cuento en Ordesa. Y se lo dije, papá, el coche está lleno de polvo. ¿No? Eso era algo imposible en la mentalidad de mi padre. Y era porque ya había dicho su adiós a la vida. Y su adiós a la vida había sido dejar que el polvo cubriera el coche, ¿no? Cubriera el coche. Esto, bueno, eso por un lado mi padre. Mi madre era de otra originalidad distinta, ¿no? Y entonces, todo esto, después de la muerte de mi madre, todos estos recuerdos se presentaron ante mí con una intensidad tremenda y me puse a contarlos. Y luego coincidieron con el 98% de la clase media española que tenían recuerdos parecidos o los mismos, ¿no? Por ejemplo, mi padre construyó su biografía, una cosa muy bien original, mi padre construyó su biografía con los coches que tuvo. Yo también cuando pienso, ¿qué ha sido la historia de mi vida? Y digo, joder, pues un Seat 850, un Citroën, un no sé qué tal, y todos los coches de mi vida construyen una biografía. Y mi padre tuvo 2 Seat 600, y yo sé la época de los 600, el Seat 850, el Seat 124, el Seat 1430, el Seat Málaga. Mi tío se compró en 1972 un Simca 1200 y mi padre le afeó que se comprara un Simca 1200 porque consideraba una deslealtad a España no haberse comprado un Seat. Mi padre le fue fiel a España, una lealtad a España, a través de la SEAT. Siempre pensó que tenía que comprarse un SEAT. Nunca se apeó de ese sentimiento, una especie de lealtad de clase media baja a España a través de la SEAT. Yo ahora creo que me voy a comprar un SEAT. Ordesa es uno de los libros de Manuel que he leído varias veces, lo que os contaba al principio. Creo que lo he leído ya tres veces. Y acabo de apuntar una cosa que has hecho sobre el polvo en el coche. Yo en los últimos 2 meses he estado de obras en mi casa y por más que barriera seguía saliendo polvo y polvo y polvo, como el polvo del coche y como en tu casa de Ranillas, que en ese libro lo citas también así, que el polvo se acumulaba y mientras barría me acordaba de ti y del polvo de esa casa de la avenida Ranillas. Yo cuando me divorcié me enfrenté, antes como cuando era estudiante también lo sabía, pero bueno, me enfrenté a que, o sea, me di cuenta de algo que tú has dicho antes de las cosas coloquiales y tal, que a mí me fascinan y me tienen siempre embrujado, que de alguna manera yo creo que la mirada de los escritores va por ahí, ¿no? Lo difícil que es tener limpia una cocina.
O sea, eso yo de repente me di cuenta, digo, pero si estoy aquí todo el día limpiando y siempre hay algo que está sucio, ¿no? O sea, yo me abrumaba aquella necesidad de limpiar constantemente la cocina. Es que luego hacías cualquier cosa y ya estaba sucia otra vez, ¿no? Entonces viví bueno, tú ahora que estás también a pie de cocina, sabes lo difícil que es tener limpia una cocina, ¿no? Claro, de ahí yo lo que hice fue recordar a mi madre, porque claro, mi madre siempre tenía limpia la cocina. Entonces, hasta que yo no supe lo que es tener limpia una cocina, no supe darme cuenta del milagro que había hecho mi madre, del milagro callado y silencioso de tener limpia una cocina durante 50 años, ¿no? Mis padres son los dos obsesivos con la limpieza. Una obsesión extrema. Tu madre también. Mi madre tenía la cocina impecable, siempre estaba. Pero claro, eso le obligaba, en fin, a vivir esclavizada a la cocina. Pero claro, eso yo no lo supe hasta que no te enfrentas a lo que es tener limpia una cocina, ¿no? Eso es porque no conociste a un alto, no voy a decir quién, un altísimo cargo de la DGA que me invitó a su casa en una localidad importante de la provincia de Teruel, y su mujer era más obsesiva que tu madre y que yo de la limpieza. Y tenía dos cocinas, una para cocinar y otra para enseñar. Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Esto es una idea genial. Es muy, tú lo conoces. Pero es que, por ejemplo, mi madre tenía, claro, nosotros comíamos en la cocina y luego tenía 35 metros cuadrados del piso de Barbastro de salón y allí no podíamos entrar. Claro, y yo viví una infancia en donde había dos dimensiones en aquel piso, que era un piso de 100 metros cuadrados, y tenía dos dimensiones, la parte que usábamos y la parte que estaba esperando a las visitas. Coño, y yo veía que no venía nadie. O sea, al principio sí que venía gente al principio. Cuando a mi padre le iba bien sí que invitaba gente, pero cuando empezó aquello ya, yo veía que no. Digo, pues ahora que ya no viene nadie, podíamos entrar a disfrutar de esos metros cuadrados, ¿no? Y sin embargo, en la manera de pensar el mundo de mi madre, eso siempre lo reservó para alguien que jamás vino, ¿no? Oye, yo te estaba comentando antes que tu poesía, como están ustedes comprobando ahora, si no habían leído hasta ahora, espero que tú lo hayan leído, algún libro de Manuel Vilas, es muy de lo cotidiano, del impacto que provoca en tus lectores, el mío en concreto, hacer gran literatura con cuestiones cotidianas, de los recuerdos Pero tú has dicho, y creo que lo cuentas hace tiempo en alguna entrevista, que a ti lo que realmente te hubiera gustado ser es rockero. Bueno, eso un tiene cantante que ver. de rock. A ver, yo me acuerdo cuando tenía 12 o 13 años, yo vivía en Barbastro y mis amigos y yo, pues había solo una tienda de discos en Barbastro y pasábamos delante del escaparate de la tienda de discos y claro, de repente nos quedamos fascinados con las cubiertas de los discos de los años, estoy hablando del año 75, 76, claro, pues ahí estaban los últimos discos de los Rolling Stones, de David Bowie, de Bob Dylan, de Lou Reed, que de Lou Reed. Entonces, claro, nosotros veíamos esas cubiertas y con ese espíritu vanguardista, llenas de colores, llenas de provocación, llenas de modernidad, y nos preguntábamos en qué país sucede todo esto, ¿no? Sí, porque esto en mi pueblo no ocurre, ¿no? Es decir, esta energía y esta gran pasión por la vida que era el rock and roll no ocurría en la ciudad en la que vivíamos, ni tenía nada que ver con nuestras vidas ni con nuestras familias. Entonces atisbábamos allí, en esa enorme región, en ese enorme país que es el rock and roll, pues una modernidad, una forma de estar en la vida que queríamos para nosotros y que queríamos vivir también, ¿no? Y de ahí la fascinación. También has dicho en alguna entrevista que como no tenías suficiente capacidad para ser rockero, te hiciste escritor. Sí, luego me di cuenta de que yo no estaba hecho ni para cantar ni para tocar la guitarra y entonces ya me dediqué a la literatura, que era una cosa que sí era más fácil, más sencilla. Y te defines... Pero lo que sí nos deslumbró, pero éramos muchos,
Yo creo que eso tenía que ver también con la España, claro, la España en blanco y negro del año 75, 76, que un adolescente podía vivir, de repente ver esa energía que estaba en el rock and roll, esa manera de vivir, libertad, modernidad, pues era muy deslumbrante y a mí me atrajo muchísimo. Claro, uno quería ser un cantante de rock and roll. Eso no pudo ser porque uno no tenía ninguna característica ni ningún don para esa cosa, pero yo sí vi que la literatura que estaba cerca al rock and roll me ofrecía una posibilidad de expresar todo lo que yo quería sacar adelante, ¿no? Y luego, además, vi también que entre literatura y rock and roll había muy poco camino, eran puertas comunicantes, ¿no? Eran espacios muy cercanos, ¿no? Hace una semana estuvo aquí en el ciclo Santiago Posteguillo y a modo de broma le pregunté: oye, Santiago, ¿qué tengo que hacer para ganar el Premio Planeta? Que él lo recibió con Yo Julia. Pero me equivoqué, porque si ganas el Premio Planeta ya no puedes optar, pero si recibes el finalista del Planeta sí que puedes ganar el Premio Planeta en ediciones posteriores. ¿Qué recuerdas de aquella noche? Además, cuando estuvimos juntos el año pasado, estábamos pasando por Tarazona antes de hacer el encuentro y nos encontramos con un señor y recuerdo que te dijo: ¿cómo le habría alegrado a tu padre verte recibir ese Claro, premio? fíjate, sí, eso hubiera sido maravilloso. ¿Qué recuerdas de Bueno, aquella pues noche? fue un recuerdo maravilloso el que tengo de la Noche del Planeta con Javier Cercas. El Javier Cercas decía siempre, claro, dice, tú aún puedes ganarlo, yo no Claro. puedo quedarme finalista. Eso era un leitmotiv. Pues fue una dosis de adrenalina, solté yo aquella noche tremenda. Fue maravilloso, pero también, en fin, y luego la gira y todo lo que vino después, importante. Además, coincidió con la pandemia, ¿no? Me coincidió En con la octubre pandemia. En marzo del 19 llegó la pandemia y todas las cosas que teníamos de promoción pues se suspendieron. Y tuvimos que hacerlas por Zoom, mucha cosa telemática y tal. Aunque lo más importante de la promoción lo hicimos, porque los libros se ponen a la venta, como ahora está Luz Gabás, por ejemplo, el 5 de noviembre se ponían a la venta, recuerdo, y entonces estuvimos noviembre y diciembre, enero, febrero y marzo, y el 12 de marzo. El 14 de marzo, sí. El 14 de marzo, creo. pues hasta el 14 de marzo estuvimos haciendo promoción. Nos quedó la parte latinoamericana, que esa se suspendió por la pandemia, y hicimos mucho cosas telemáticas, mucho Zoom y muchas cosas de este tipo. Y luego, poco a poco, luego volvimos, luego con mascarillas y con todo, pues aún retomamos con Javier cosas que habían quedado pendientes. Recuerdo yo de ir a teatros y clubes de lectura con todos enmascarillados, etcétera. Bueno, es que esto ya lo hemos olvidado, pero hubo muchos actos en donde todavía íbamos todos con mascarilla y cosas así. Mi recuerdo es un recuerdo fantástico. Yo además tuve la suerte de coincidir con Javier, que ya nos conocíamos, pero aquello sirvió para hacernos muy amigos y lo pasamos divinamente. Es un premio que fundamentalmente descansa en los lectores. Es un premio que tiene una especie de relación poderosa con el mundo de los lectores, ¿no? Entonces hay muchísimos lectores en España que cuando llega el Premio Planeta pues lo compran, lo leen, lo devoran y mantienen con ese premio un diálogo y una relación estupenda. Yo creo que tiene que ver un poco con su origen, del momento en que Lara padre, el Lara fundador de todo esto, pues vio que la sociedad española, yo creo que esa es la explicación, la sociedad española en los años 40 y 50 iba a cambiar, se iba a crear otra vez, lo que hemos dicho antes, iba a crear una clase media y que pues, los españoles pues iban a necesitar pues una novela todos los años, leer un par de novelas, de tener una formación cultural y literaria y que había que consolidar esa necesidad que iba a aparecer de leer novelas, ¿no? Y supo darle forma a través del Premio Planeta.
Y supo satisfacer esa necesidad sociológica que iba a aparecer en la sociedad española y efectivamente así ha sido y se mantiene. Ganaste el premio con Alegría, que es el segundo libro de Manuel que he leído varias veces. Sí, Alegría es una novela que te ha dado muchas alegrías, evidentemente, y mucha satisfacción, ese es un pero título. es el mundo del padre, ahora el mundo del hijo, ¿no? Claro, yo me di cuenta de volver que a- el título, fíjate, es muy curioso porque claro, cuando me dieron qué alegría, qué alegría que me han dado el premio con una novela que se titula Alegría. Yo me di cuenta de que me quedaba una región por explorar que era la de mi persona convertida en padre, ¿no? Y de la relación de un padre con sus hijos. Y eso era lo que yo quise contar en Alegría, ¿no? Y con eso ya cerraba lo que había iniciado con Ordesa. Bueno, te faltan los nietos. No, esto ya no. Esto ya no me toca. Ya no me toca. Y aparte ese proyecto autobiográfico quedó cerrado allí y ya no. Vosotros dos lo sabéis perfectamente. El escritor pasa por épocas. Te toca una época en donde hay unas historias que te competen y te urgen a escribirlas. Y ese ciclo yo lo cerré. Ahora bien, es verdad que también los escritores pues vivimos. Nunca sabemos qué va a pasar dentro de 3 años y de repente va a pasar algo que tú vas a ver importante en tu vida y te va a obligar otra vez a retomar lo autobiográfico. Porque, Manolo, planificas, ahora lo que estás diciendo, planificas tus futuros proyectos literarios con mucho tiempo No. o vas sobre la marcha, sobre lo que tú... Bueno, en el caso de la muerte de tu madre, evidentemente, Claro. no sobrevenido, ¿no? Pero no planificas, sino vas escribiendo sobre el... Hombre, más o menos. Pero no tienes proyectos a muy largo plazo. Es una literatura, la mía, hija de lo que yo voy viviendo, ¿no? Y de lo que a mí me va... Para mí lo más... Es decir, en realidad yo estoy en lo de la literatura porque me fascina la vida. Es decir, yo tengo enormes y grandes preguntas a la vida. No sé muy bien qué pasa con la vida, qué es este misterio y esta maravilla que es vivir, ¿no? Nosotros, todos los que estamos aquí, somos hijos de ese milagro y gran misterio que es vivir, ¿no? Entonces, a mí ese misterio, al escritor ese misterio de la vida y ese milagro, y yo soy muy vitalista, ese gran don que recibimos de nuestros padres, que es el estar vivos, pues claro, yo me dedico a explorarlo, a pensarlo, a estar todo el día viendo qué es esto de vivir. Por favor, todas las mañanas sale el sol, todas las mañanas muevo las manos, hay un vaso de agua, un vaso de café, me tomo un café, disfruto de la vida. ¿Esto qué es, no? Entonces, yo eso me dedico a explorarlo, a entenderlo, a averiguar y de vez en cuando pues recibo de la vida misma un mensaje que me dice pues tienes que escribir esto, este milagro ahora te da para escribir esta historia, ¿no? Y me lanza a la vida misma una historia, ¿no? Y entonces pues oigo esa historia y la escribo. Eso es un poco cómo funciona. Entonces, por ejemplo, en Los besos pues empecé a pensar una historia de amor romántico. Que tenía ganas, claro, yo en realidad tiene que ver con la vida. Hay un sentimiento que a mí, claro, que yo ya tengo una edad, no voy a decir cuál, pero entonces ya he visto algo que creo que es, si lo que has visto, a otro día, pero hombre, lo que ha visto, pues lo hemos visto todos, claro, ya, pero se trata de recordarlo a través de un libro, ¿no? Yo he visto que el sentimiento, que lo que a mí me importa más en esta vida es el amor, creo que es el gran tema. El gran tema de cualquier ser humano es el amor. El gran tema que que hace que vayas a vivir con plenitud, que hace que la vida tenga sentido, que hace que no te quieras morir, que hace que quieras seguir vivo, que es el motor de la alegría, de la felicidad, del entusiasmo, es el amor. Entonces yo exploré el amor familiar entre padres, madres e hijos en Ordesa y entre un padre y sus hijos en Alegría y me faltaba explorarlo en otro sitio, que es en las relaciones románticas, ¿no? Y la novela que estoy terminando, que ya tengo terminada, sigue explorando ese terreno del amor romántico, pero porque me obsesiona el tema del amor, ¿no? Porque no he encontrado otra cosa en la vida tan importante como el tema del amor, ¿no? Cuando leo tus libros, me da la sensación, como lector individual, de que en las novelas, hablo de las novelas, en las novelas hay mucha poesía dentro de la novela. ¿Cómo te defines? ¿O dónde te sientes más cómodo? ¿Como poeta? ¿Como novelista? Yo como narrador, o sea, porque es que lo de poeta no se come, no te dan de comer 3 veces al día. O sea, con la poesía,
La poesía es un problema, o sea, la poesía está muy bien, pero no da... O sea, esto es este Umbral, que leí en un libro suyo este verano que no había leído, que era Días felices en Argüelles, cuenta una historia que le decía, Damaso Alonso le decía a Umbral, Umbral, tú eres poeta, tienes que no escribas libros de prosa, escribe poesía. Y Umbral decía, sí, poesía, con poesía voy a pagar yo las facturas, ¿no? Sí. Entonces, sí que he metido mucha poesía en mis novelas, pero no de una manera premeditada, sino porque iba saliendo un poco y porque a veces la vida misma también te dice que vayas por ahí, ¿no? Yo creo que todos necesitamos que haya encanto, belleza, verdad, misterio en la vida, ¿no? Y todos esos conceptos son muy amigos de la poesía, ¿no? Y claro, que estén en una novela, pues es importante. Ahí, por ejemplo, has citado antes una novela que es Cien años de soledad, que descansa sobre un cimiento poético, ¿no? Entonces, eso decía el poeta chileno Nicanor Parra decía, todo es poesía menos la poesía. Es decir, la poesía no solo está en un libro de poemas, sino que está en muchos sitios. Está en la música, está en una novela, está en el cine, y es una necesidad. ¿Qué es la poesía? En realidad es una necesidad de belleza, de verdad, de belleza, verdad, de magia, de misterio. Eso es un poco la poesía en una novela. Luego, cuando te leo, has conseguido algo que creo que es lo que aspiran todos los autores, todas las autoras, que es tener un estilo propio. Si te leo en Ordesa, o en Los besos que acabas de comentar, o en El finalista o en Alegría, al leer 4 o 5 páginas, pienso, esto lo ha hecho Manuel Vilas. Entonces, ese estilo narrativo cuesta fabricarlo, cuesta editarlo durante años. ¿Ves que ha habido mucho cambio desde que empezaste hasta Es el un día poco de hoy? hijo de la vida también. Tú, como el escritor, pues tiene una mirada. Cuando va trasladando lo que ve al lenguaje, al principio pues tiene muchas dificultades, pero porque necesita cultivar su mirada a través de palabras, ¿no? La escritura es una lucha con las palabras, ¿no? Vosotros lo sabéis, es una lucha agotadora con los adjetivos, con los verbos, con las oraciones, o sea, no se dejan, ¿no? Tienes que estar ahí pactando con las palabras, negociando con las palabras, ¿no? Y al final tu estilo sale de una manera, es hijo de una manera de mirar, ¿no? Que es cuando un estilo es natural es cuando es hijo de una manera de interrogar a la vida, ¿no? Pero yo siempre, en mi manera de entender la literatura, quien gobierna la nave es la vida, ¿no? Sí, yo también, siempre que leo textos, novelas de Manuel Vilas, siempre digo, esto es un Vilas, ¿no? Quizá desde aquella novela España del año 2008 2008. o 2009, desde España, Los Inmortales, tienes un estilo muy propio, muy característico y es claramente reconocido. Yo creo que eso es un mérito extraordinario, ¿no? Que un autor sea capaz de crear un estilo propio que sea reconocible, que guste y que marque tendencia. Alejandro siempre me ha dicho muchas veces, desde que empecé a escribir, oye, me tienes que presentar a Manuel Vilas. Digo, espera que pase el COVID. Al final te llamé para que fueras a Tarazona con él y lo tienes siempre. Pero te ha leído, a mí no, creo que no ha leído casi nada y 3 veces desde luego que no. Ya hablaremos tú después al respecto, ¿no? Bueno, estamos ya cerca de las 8 y como siempre... Pues esta, como ven ustedes, es una charla entre amigos, entre lectores, y yo creo que no tendrás ningún inconveniente en si alguien de la sala quiere preguntarte alguna cuestión, hacerte alguna consideración. Me encanta pues si les parece, tenemos unos minutitos para que le hagan ustedes consideraciones, preguntas, lo que les parezca a Manuel Vilas. Levante la mano, por favor, y les pasarán el micro. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, simplemente quiero agradecer a Manuel Vilas porque leyendo Ordesa y después Alegría me hizo pasar unas horas pero magníficas, espectaculares.
Yo soy mayor que usted o que tú, porque como eres más joven te trato yo soy mayor que tú, pero el escenario en el que... ¿Estás seguro? Sí, sí, seguro, seguro. El escenario en el que se desarrollan, vamos, me llega al corazón. Y lo conozco, lo identifico perfectamente. Luego, además, es que no es que me cause un impacto, me causó un impacto tremendo, porque primero leí Ordesa y el impacto fue, además, a base de muchos microimpactos, como relámpagos, porque es que eran constantemente evocaciones, constantemente identificaciones, y luego lo describes con tal sensibilidad. Yo es que a veces te veía te imaginaba como un niño que embobado ante su padre y que lo adora, y a través de fotos, a través de recuerdos, a través de todo. Luego Alegría, en Alegría, a pesar del título, yo la veo un poquito más oscura. Veo que eso, como has dicho, intentas traspolar tus sentimientos hacia tus padres, en la relación tuya con tus hijos. Y siempre es más complicado cuando uno lleva la batuta y dirige. Y luego te has rodeado de un mundo de manías, de tics, de miedos que son también muy reconocibles. Bueno, pues solamente era eso, agradecerte. Pues muchísimas gracias. Esa observación me la han hecho muchas personas, la referida a alegría. Claro, se titula así, dicen, pero ¿dónde está la alegría en esa novela? Es como una utopía, es decir, es el deseo de la alegría, mueve toda la... O sea, pero hay que buscarla, Se abre la novela con unos versos de José Hierro que dice, llegué desde el dolor a la alegría. Entonces es decir, habla mucho del dolor, pensando en que ese dolor ha de transformarse en alegría. Que eso yo creo que a muchos seres humanos, conforme van viviendo, y es una de las maravillosas cosas que pasan de las combustiones del dolor, que combustiona fuerte el dolor, pero luego al final, cuando has conseguido curar, ese dolor se convierte de una manera misteriosa en alegría. Esa es un poco la idea de la novela. Pues ya verás, ya, cuando tengas nietos y los tienes, por lo que yo no tengo nietos, creo, pero cuando tengas nietos, la alegría dicen que se convierte en jolgorio, con lo cual ya tienes la próxima novela. Por allí detrás había alguna... Y aquí también. Ah, perdón, aquí delante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por saber plasmar de esa manera tan estupenda en palabras escritas tus sentimientos. La última novela, la de los besos, también tiene algo de autobiografía, también ¿eres tú el que...? No. Fíjate, no es autobiográfica la novela, para nada, pero en la cabeza de un escritor esta pregunta siempre trastorna mucho, porque en realidad el tipo de escritor que yo soy no se sitúa ante el libro que está escribiendo preguntándose si es autobiográfico o no. Es decir, para mí, hombre, yo sé que la historia que se cuenta en Ordesa y Alegría tiene referentes que son reales, ¿no? Y en Los besos no. Pero para mí están hechas del mismo barro, ¿no? Entonces, he de decir que no son lo mismo a tenor de tu pregunta, pero para mi mente es lo mismo. Para mi mente no hay distancia, ¿no? O sea, para mi mente Los besos sería tan autobiográfica como las otras, y las otras serían tan de ficción como Los besos, ¿no? Entonces, eso cuesta muchas veces. Ahí hay un divorcio entre cómo lee el lector y cómo piensa un escritor. Porque el escritor lo ve todo de la misma naturaleza, ¿no? Y el lector pues, puede decir, esto es autobiográfico, esto es ficción. Bueno. Es que no, ¿sabes qué pasa? Hay un punto que tiene que ver también con la experiencia de la vida, que es, por ejemplo, hay una cosa en la vida que es terrible, que es cuando tú te das cuenta de que las personas que han muerto parece como si no hubieran existido, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, tú tienes una dificultad para distinguir
qué es ficción y qué es realidad, ¿no? Eso también es un tema que abrió Cervantes, ese melón lo abrió Cervantes, y es un melón filosófico de gran aliento, ¿no? Que es que nuestro sentido de la realidad es una convención pactada, pero hasta qué punto esa realidad es verdadera, ¿no? Entonces ahí es donde los escritores estamos todo el día manejando esos mimbres tan dificultosos de saber si es real, si es ficticio, etcétera, etcétera, ¿no? Está el caso de Bovary, de Flaubert. Flaubert fue llevado a juicio porque en Madame Bovary había una escena donde había sugerido un adulterio, y esto atacaba las costumbres públicas francesas del siglo XIX. Y el juez que juzgó el caso, en una sentencia que resultó dilucidadora para la historia de la literatura occidental, dijo que él no veía que, en todo caso, quien había cometido el ataque a la moralidad pública era el que contaba la historia en la novela, que no era Flaubert, que era un narrador. Claro. Entonces, el que tenía que haber sido culpable de ataque a la moralidad pública era ese narrador y no el ciudadano Flaubert, que no era el narrador. Y se dice, hay una leyenda que dice que, claro, que Flaubert, cuando vio la sentencia, que era exculpatoria, que por otra parte debía haberle puesto muy contento, se sintió que le habían hurtado su criatura y salió del juicio diciendo, Madame Bovary, c'est moi. Es decir, como diciendo, me teníais que haber condenado porque esta mujer es hija de mis entrañas. Era una criatura de ficción, pero él la sentía hija de sus entrañas y él se sentía esa mujer, ¿no? Así que fíjate, si el tema ese complejo. Es el tema más complejo de la literatura. ¿Alguna por allí? Hola, buenas tardes. Primero, decir que mi madre se ha leído Ordesa, le impresionó muchísimo. Creo recordar que se lo compró a raíz de escucharte en la radio, en Radio Nacional de España, con Pepa Fernández, en un fin de semana. Se compró el libro, le impresionó, y siempre que te nombramos en casa por algún motivo, dice, es que ha debido tener una vida súper difícil, porque en Ordesa es un libro que te deja muy marcada. Pero hay una cosa que yo te querría preguntar. Siempre los escritores, hay una hora del día que se dicen que es cuando mejor escriben. Y tu manía o tu mejor hora para escribir, ¿cuándo es? ¿De noche? ¿Cuando está todo en silencio? ¿O cuando hay más bullicio? ¿Qué hora del día es el que dices, aquí me siento, no me molesten, es mi momento de escribir? Bueno, yo en realidad, cuando las neuronas mías están mejor colocadas, es por la mañana, cuando después de desayunar, generalmente, ¿no? Entonces, pero yo me he ido acostumbrando a escribir en todo momento. Es decir, al final escribo también por la noche, escribo en función de cuando veo que hay algo que tiene que ser escrito ya, ¿no? Cuando de repente me asalta algo y la novela que llevo en el ordenador, pues yo voy con mi ordenador a todos lados y entonces pues escribo en todo momento. Pero vamos, lo ideal es por la mañana. Bueno, ahí ¿alguno más por ahí? Bueno, yo no creo en la reencarnación, no creo en casi nada. Pero sí que hay un poeta norteamericano que creo que te gusta mucho, al cual he leído, el autor de Hojas de hierba, de Walt Whitman, murió en 1892, que yo creo es Manolo Vilas, si yo creía en la reencarnación y te hubieras reencarnado en alguien, te hubieras reencarnado en Walt Whitman, ¿no? Sí, porque tú has bebido mucho de la poesía francesa, de los poetas malditos del 19, de Baudelaire, tal, pero ¿Whitman te ha marcado mucho? Yo tengo tres escritores que son importantes en mi descubrimiento de la literatura, que me han dicho a dónde podía ir yo con mi saber y con mi manera de entender las cosas. Uno es Cervantes, el otro es Kafka y el otro es Whitman. Estos tres. Es que leyendo tus poemas, Whitman para mí nota. Para mí Whitman es un chute de alegría total. O sea, Whitman es
celebremos la vida, salgamos todos al campo, miremos las estrellas, o sea, es una especie de lucidez tremenda. Y además sin prejuicios. De amor a la vida, un amor a la vida lleno de fraternidad, lleno de bondad, lleno de pureza. Entonces, claro, Whitman te hace amar la vida, es el poeta que te hace amar la vida. Y entonces y fíjate que Whitman además tiene que ver con Estados Unidos, es también el padre de gente como Bob Dylan o Bruce Springsteen, que lo tienen también como fundador. En algún momento te he leído que es una especie de, atávicamente como una especie de fundador es el fundador un poco del mundo, ¿no? del sentido, es el cantor de la democracia, tenía un sentido de la democracia que era una especie de fraternidad universal donde los seres humanos estaban llamados a ser libres, a ser fraternos, a ser iguales, un sentido maravilloso de la vida. Y eso también está un poco o sea, Bob Dylan, por ejemplo, siempre cita a Whitman, es un poco esa especie de utopía, de gran utopía de la vida, ¿no? Y muy avanzado, muy moderno, porque murió en el 1892, ¿no? Así que imagínense. ¿Hay alguna cosa más? ¿No? Pues por cuestiones de tiempo cerramos el acto. Han sido 4 sesiones fantásticas con María Reig, Ana Alcolena, Santiago Posteguillo y hoy con Manuel Vilas. Estos actos se celebran solo por 2 cosas. Gracias a la Fundación Caja Rural de Aragón y gracias a ustedes. Si ustedes no vinieran, al año que viene no habría una nueva edición. Y antes de que se me olvide, mi pareja, mi novia Elena, fue alumna de Manuel y me ha contado muchas anécdotas. Muchas anécdotas como alumna profesor. Y siempre me dice, cuando Manuel invitaba a algún poeta, algún escritor a clase, siempre me obligaba a mí a hacerles preguntas a ellos. Bueno, si ustedes quieren que Manuel Vilas les firme algún libro, o lo han traído o tienen ustedes a la librería y pueden adquirir alguna de sus obras. Muchas gracias y hasta... Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Manuel Vilas.